A mí me gustaría aprovechar para hacer un poquito un resumen de lo que hemos visto en las jornadas. Empezamos los encuentros del ENS con una intervención de Pablo, donde nos ha dicho que hemos evolucionado el modelo, que tenemos que tratar 3 asuntos críticos, como es la amenaza, el nivel de madurez y validar un estándar. Nos ha hablado indirectamente de que tenemos ahora un nuevo ENS. Este ENS ya tiene 1 año, es un ENS más flexible, muy asociado a los perfiles de cumplimiento y que podemos utilizarlo como un instrumento de defensa. Ha hablado de 2 palabras que hasta ahora no utilizábamos. La primera es diagnóstico inicial. Ese diagnóstico inicial nos tiene que ayudar a priorizar y validar y nos tiene que ofrecer 2 caminos: la certificación estándar o una certificación a través del microCENS. La certificación del microCENS es con acompañamiento y dirigida. La certificación estándar nos va a permitir más flexibilidad, pero va a ser más costosa. Pero al final nuestro objetivo es que el número de entidades certificadas que tenemos en la Administración crezca y crezca de una manera grande. Luego nos han complementado Rocío en su presentación que no nos podemos olvidar de la cadena de suministro para certificar, Andrés, que nos enfrentamos a amenazas y él ha hablado de una palabra muy técnica que es la hibridación de las amenazas. A mí me gusta más la de el empleo de falsa bandera, pero que tenemos que ser conscientes que las cosas no son como parecen y que seguramente nos enfrentamos a actores que a lo mejor creemos que son actores simples y son actores complejos que nos están poniendo el listón a 50 centímetros y nos lo irán subiendo en nuestras capacidades de detección. Luego Carlos nos ha hablado de la formación adaptada, que nos tenemos que conocer, y que ha puesto el foco en que los usuarios va a ser nuestra primera línea de defensa, ¿no? Y luego hemos pasado a casos prácticos, experiencias de algunas organizaciones que han implantado el ENS. Hemos empezado con José Luis y Miguel, del Ayuntamiento de Palencia, y nos han hablado de cómo se prepara una auditoría. Es muy interesante, porque esos son los sufridores en casa. Así que a mí, desde luego, me ha encantado su aproximación. Luego Alberto y Mar pues han hablado de la necesidad que cuando tenemos una organización madura, nosotros esto ya lo hemos visto en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad y Justicia, hace falta oficinas técnicas de seguridad que ayuden al CISO y que empoderen al CISO. También se ha hablado un poquito a través de la responsabilidad del CISO, y yo aquí, tanto CISO como su terminología en el ENS, que es el responsable de seguridad, creemos que tenemos que cambiar su rol, que la dirección necesita, en estos tiempos de transformación digital, una aproximación ciber. No quiere decir que la aproximación ciber o las decisiones basadas en eso sean las que manden dentro de la organización, pero necesitamos que no solo sea el TIC el que hable, sino que haya una realimentación sobre todo eso, Luego hemos tenido la aproximación del Servicio de Salud de Valencia, aquí Tony pues, nos ha hablado de un análisis de riesgo de libro, analizando información, servicios, cómo se valoran, y me ha gustado mucho porque de una manera clara y en un servicio de salud pues hemos podido segmentar qué es lo importante y qué es lo que tenemos que proteger. Ha hablado del viaje, del estado actual al estado futuro, y ha hablado de que el ENS nos protege y nos hace objetivos difíciles o fáciles de defender, y luego, si lo hacemos bien, nos podremos convertir en objetivos difíciles de atacar. Y es muy importante en todo esto que veamos que el análisis de riesgo sigue siendo un asunto importante y de interés. Y ya posteriormente, pues Miriam nos ha hablado de la superficie de ataque y de los vectores de ataque. Y eso sigue siendo análisis de riesgos. Y lo que nos ha dicho, sin decirlo, es los análisis de riesgo dinámicos. Cómo, trabajando con las vulnerabilidades, podemos identificar cuáles son los activos que, según las vulnerabilidades en curso, necesitan más atención. Luego hemos tenido una mesa redonda muy divertida, Esa mesa redonda donde la primera pregunta
era agencia o consejo. Yo no sé vosotros, mi impresión ha sido que ha ganado el tema de agencia por mayoría. Pero ahora falta la segunda parte, que es el cómo. Y eso, ahí vamos a tener mucho peligro. También se ha hablado de la NIS 2.0 y de cómo gestionamos pues, ese talento que hay en el sector privado que algunas veces se nos escapa, ¿no? Ya posteriormente por la tarde, Gloria nos ha hablado del alineamiento de las herramientas para el cumplimiento del NS. Ha apuntado un concepto muy interesante que es el de certificación continua en nuestro catálogo. Eso es un punto que voy a recoger. Alberto y Marcos de ese dos grupos han hablado del Esquema Nacional de Seguridad en Proveedores. Eduardo y Antonio de Entelgy de Let's Security de la armonización de los módulos de certificación, y Google pues ha hablado de inteligencia artificial. Me ha gustado esto de Google porque luego, como Carlos ha estado hablando de que necesitamos personas, sí que es verdad que esas personas necesitan un poquito de ayuda de inteligencia artificial. Y ese agrupamiento de reducir o parametrizar las amenazas, reducir el ruido y que el talento no sea tan importante, o por lo menos que no sea un asunto crítico, es una cosa que sí que tendremos que abordar. Y finalmente pues nos ha llegado Miguel Ángel, nos ha hablado un poco de toda la normativa que tenemos o que nos viene de Estados Unidos, ¿no? La protección de la cadena de suministro, el mínimo privilegio y la protección de los componentes de software. Yo siempre, cuando he hablado con él, le he dicho que lo teníamos todo en el NS, al Zero Trust le llamábamos un mínimo privilegio, y lo que no teníamos era pues ese forzar a que el software se considere como un activo y que lo podamos contabilizar y hacerle una trazabilidad de cómo se soporta y cómo se mantiene, ¿vale? Ha hablado de reequilibrar la responsabilidad y después nos ha alertado que tanto el NS como la NIS 2.0, el reloj sigue corriendo. Si no estamos certificados, pues ya nos quedan menos de 4 años. Y la NIS 2.0 no vienen con 24 meses, vienen solo con 21 meses. Es decir, que en octubre de 2024 tendremos que estar transpuestos. Es decir, que no nos podemos embobar mucho. ¿De acuerdo? Y ha hablado de los desarrollos de las instrucciones técnicas de seguridad. A mí hay dos que me preocupan mucho. La certificación de los responsables de seguridad se me antoja fundamental. Tenemos que, cuando vengamos a los pliegos y pidamos personal TIC a las empresas, un parámetro claro de medir la calidad de las personas que nos están aportando a las empresas. Eso ahora mismo no lo tenemos. Yo veo los pliegos y hay un catálogo de cursos y de tal que son bastante difíciles de medir. Y hay otro que me interesa mucho más, que es el de interconexión de sistemas. Porque, como sí ya se ha citado aquí, somos un país muy descentralizado, pero muy interconectado. Es fundamental que tengamos una norma donde pongamos los criterios básicos de cómo vamos a confiar entre las administraciones, ¿de acuerdo? Y bueno, ya finalmente pues nos ha llegado Carlos, hablando de la Red Nacional de SOCs, que los SOCs son personas, ha alertado de lo que hemos visto muchas veces cuando han llegado los fondos a entidades pequeñas, que hemos sobredimensionado y hemos llenado de tecnología nuestras instituciones, tecnología que no sabremos si luego podremos soportar, pero que no realmente pues no nos está aportando la seguridad necesaria porque no la estamos vigilando. Ha hablado de la Red Nacional de SOC y ha hablado de un concepto fundamental, que es la certificación de SOCs. Igual que estamos pidiendo certificación en todas las cosas, pues yo creo que el núcleo más importante de defensa que vamos a tener, que es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, necesita una certificación. Y sobre eso, pues seguramente para las jornadas de diciembre tendréis más noticias. Y ya finalmente, pues dejaros 4 o 5 palabras claves: perfiles de cumplimiento. Fundamental para adaptarnos y para que el NS sea flexible. ¿Conformidad de qué? ¿De los sistemas o de la organización o la institución? Vamos a ir a intentar una conformidad en el NS de toda la organización y vamos a analizar cualquier tipo de aproximación sobre eso. Evidencias, evidencias y evidencias.
No quiero que me digáis qué madurez tenéis, quiero que me demostréis qué madurez tenéis, ¿eh? Y seguramente harán faltas para estos sistemas de gestión. Y un concepto que os ha dejado Miguel Ángel y que os ha dejado Carlos, la seguridad como servicio horizontal. Un ayuntamiento va a ser difícil que se proteja solo. Una diputación lo podrá conseguir aceptablemente. Una comunidad autónoma en coordinación con las diputaciones lo hará muchísimo mejor. Si la AGE, con 115 organismos, está trabajando en tener un centro de operaciones de ciberseguridad único, no sé qué estamos pensando los demás, ¿vale? Así que el concepto de ciberseguridad como servicio horizontal me parece importantísimo. Y luego, bueno, habéis visto que la Red Nacional de SOC, ¿de qué va? De potenciar el intercambio. ¿Por qué ahora mismo estamos diciendo en la Unión Europea que todos los países nos preguntan, pero no tenemos la red de CSIR? Y yo mi pregunta es, ¿pero vosotros veis lo que se intercambia en la red de CSIR? ¿Qué se intercambia? Pues entre poco y casi nada. Vamos a ir a algunos instrumentos donde realmente pongamos en valor el intercambio. Así que muchísimas gracias por haber atendido a todos los encuentros del Esquema Nacional de Seguridad, estos encuentros. Nos veremos seguramente en las jornadas 28, 29 y 30 de noviembre y muchísimas gracias por todo.